Hermanos, ustedes en algún momento de sus vidas ya han visto seguramente una película de terror, ¿cierto? No sé si es el género favorito de ustedes. Hay quien le guste, no es el mío, pero seguramente ustedes conocen ahí varias de esas películas famosas, ¿no es cierto? Del muñeco asesino, del payaso asesino. Siempre hay un asesino, ¿no? Es interesante que uno va a decir, bueno, eso son películas que de repente uno ve y entiende que no tiene ninguna relación con la realidad, pero lo que yo les quiero afirmar en este mensaje de hoy día, que las películas de terror son nada más que una parodia de la realidad. Las películas de terror son una parodia de la realidad. Usted va a decir, pastor, eso es absurdo, ¿no? Parodia es como si fuera una forma burlesca de retratar a algo. Y de cierta manera vamos a llegar a ese punto. Nosotros quizás nos preguntamos, ¿qué tiene que ver las películas de terror con nuestra realidad? Algo interesante de las películas de terror es que la persona está en su casa de madrugada y escucha un ruido y va hacia donde el ruido se produce. Y usted está viendo en su casa y usted piensa, no, no hagas eso. No vayas para allá, que ahí está el monstruo. ¿Qué hace la persona? Exactamente lo contrario, ¿no es verdad? Y uno va a decir, pero qué tontos son esas personas. Hermanos, nosotros también hacemos eso. Es que nosotros no estamos viendo nuestra vida como si fuera una película. Pero hay decisiones estúpidas que estamos tomando y si el yo fuera de mí estuviera viendo mi vida, me iba a decir, no, no hagas eso, no vayas para allá. Y es exactamente donde uno va. En las películas de terror, todas ellas son ambientadas mayormente en la noche. Y cuando no es de noche, es en una escenografía que genera la sensación de oscuridad. La idea del oscuro es presente en todas esas películas. Y el tema de la oscuridad es un tema que está bastante vinculado con la idea del terror porque estos ambientes oscuros sugieren la angustia del personaje. El desconocido fomenta el contexto de la sorpresa y del susto, porque eso es lo que vende una película de terror, el susto, ¿cierto? Y más que nada, lo desconocido te genera miedo. Oscuridad y miedo son elementos importantes en una película de terror, pero también son elementos presentes en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en momentos en la vida que nos sentimos que estamos en oscuridad? Tenemos miedo, miedo a un diagnóstico, miedo con relación a lo que va a pasar en mi trabajo, miedo de que me echen, miedo de que me va mal mi negocio, miedo, terror por una u otra circunstancia y nos sentimos así, atrapados en oscuridad. Interesante que muchos de nosotros podemos decir, pero pastor, yo no me siento así, yo estoy bien. No, sí, de hecho en mi vida va todo lo contrario. Todo bien en el trabajo, todo bien en la familia, matrimonio, todo sanito, mira, no me duele nada. ¿Eh? Parece que me pongo más joven a la medida que pasa el tiempo, así como estoy al otro lado. Pero fíjense que algo interesante en las películas de terror es que las personas que van a sufrir, en determinado momento de la película, ellas están bien, están felices. Oye, ¿les parece si vamos a acampar en una casa vieja que está ahí al otro lado del lago? Hermosa idea. Felices, llevamos nuestras cosas. Es una casa embrujada, pero ellos todavía no saben que el payaso asesino va a pasar por ahí, no sé. Pero hay un momento, una fracción, donde ellos están bien. Así también es nuestra vida. El terror está presente, pero hay momentos donde no los vemos y pensamos que no existe. Ese es el punto. El tema de la oscuridad en la vida es real, aunque no lo sientan muchas veces. Y la Biblia trata de eso. Fíjate que la Biblia trata de ese tema de la oscuridad de una forma muy interesante, oscuridad y luz, como metáforas de caos y orden. La Biblia dice en Génesis 1 que en el principio había el caos.
¿Y cuál fue la primera acción de Dios? La primera acción creadora de Dios. Haya luz. Y hubo luz, deshaciendo el caos de la oscuridad. De ahí, los 2 primeros capítulos de Génesis son capítulos de luz, de orden. Y termina con Dios diciendo, todo era muy bueno. Hasta que en el capítulo 3, la oscuridad entra de nuevo, ahora a la vida humana. Y con el pecado vemos que el mundo se fue a una completa oscuridad, a una verdadera película de terror. Dominados por Satanás y por su carnalidad, el ser humano cayó en esa condición. Pero ahí mismo Dios ya mostró un punto de luz. La luz no se apagó. La luz estaba en la esperanza de la promesa del niño que iba a derrotar a la serpiente. Y esa línea de luz que fue conducida por Israel se vino a ser hecho en Jesús. Y Juan va a decir que en capítulo 1, que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su luz. Y es eso lo que Jesús nos viene a hablar aquí en Génesis. En Juan el capítulo 8, Jesús viene a decir, yo soy la luz del mundo. Vamos a ver todos juntos ese versículo. Juan 8, versículo 12. Dice, una vez más, todos juntos, una vez más Jesús se dijo y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Yo soy la luz del mundo. Toda la oscuridad producida por el pecado que nos llevó y nos condujo a una verdadera película de terror en la vida real, encuentra su fin ahora en Jesús. ¿Qué exactamente quería decir Jesús con esas palabras? Vemos el texto, ustedes pueden ver que el texto comienza así. Una vez más se dirigió a la gente. Una vez más, ¿cuándo? Y eso es lo que nos ayuda a entender por qué Jesús habló de que Él es luz. ¿Qué significa? ¿En qué contexto? ¿De dónde sacó? A veces nosotros leemos la Biblia y tenemos la impresión de que Jesús era como así como está conversando contigo y de repente suelta así como, yo soy la luz. Así como que, ¿y eso de dónde vino? ¿No? Pensamos que es así, pero no es así. El contexto aquí era la fiesta de los tabernáculos, que por alguna razón la NBI puso como fiesta de las enramadas, pero no, en mi opinión no es la mejor expresión. Fiesta de los tabernáculos o fiesta de la cosecha, que era una fiesta que se celebraba. Habían 3 fiestas que el Señor había decretado ahí para los judíos en Éxodo 23. Habían 3 fiestas y esa era una de ellas. Esa fiesta duraba 7 días y en esa fiesta se celebraba se traían los productos de la cosecha, no de la cosecha del trigo ni del maíz, sino cosecha del aceite y de uvas, porque esa fiesta era al final del año, entre septiembre y octubre, era nuestro 18, ¿no? Eran ahí, pero con 7 días, imagínense, ¿no? 7 días donde ellos celebraban y en esa fiesta ellos armaban carpas con ramas, por eso enramadas, ¿no es cierto? Con tiendas así como carpas para pasar estos 7 días en esas carpas. La gente que viajaba a Jerusalén llevaba sus cosas. La gente de Jerusalén armaba sus carpas en las frontes de sus casas o arriba en las barandas, donde sea, para celebrar esos 7 días, y al 8º día era el día más importante, el día final de una celebración especial. Durante estos días hacían 2 rituales. Uno de los rituales era un ritual donde se derramaban varios litros de agua, representando cómo Dios sació la sed del pueblo en el desierto, porque a eso se recordaban cuando ellos pasaban por el desierto viviendo en carpas. Entonces el agua representaba cómo Dios fue su agua en el desierto. Y es en ese contexto que Jesús dijo a las personas, todo el que tiene sed, venga a mí y beba.
haciendo referencia a estas aguas que el Señor derramó hacia el pueblo en el desierto, que ellos estaban celebrando en esa fiesta. Pero había un otro elemento que ellos utilizaban en esa fiesta para recordar su pasaje por el desierto. En el desierto, Dios los conducía con una nube durante el día y durante la noche una columna de fuego. Por lo tanto, había luz en el desierto para que ellos pudiesen, por medio de la luz, no solamente ser guiados, pero también por ella ser protegidos, porque usted sabe, en un desierto ellos estaban ahí desprotegidos de los enemigos, de los animales, de cualquier otra circunstancia, y la luz era muy importante para la protección, para el calor también, porque en el desierto la temperatura se baja muchísimo. Entonces ellos en esa fiesta de los tabernáculos hacían rituales donde toda la noche ellos adoraban a Dios bailando con antorchas encendidas, lámparas encendidas en una parte del templo que era llamado el patio de las mujeres. Era un patio más amplio donde un grupo más amplio de personas participaba. Y ahí era donde se celebraba esta fiesta. Y es por eso, por las luces prendidas ahí, que representaba la luz de Jehová en el desierto, que Jesús viene y dice: yo soy la luz del mundo. El contexto de la fiesta explica por qué Jesús dijo estas cosas. La luz que ustedes están celebrando en el desierto soy yo. Eso es lo que Jesús quería decir acá. Y Jesús está hablando todo eso en medio de un contexto, ahí en el libro de Juan, en medio de un contexto de profunda oscuridad y incredulidad. Ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de que Jesús dijo: yo soy el pan, y la gente no le creía. Su corazón se endureció y muchos de ellos, de hecho, se marcharon y dejaron a Jesús. En ese capítulo Jesús nuevamente está exhortando a la gente diciendo quién es Él, y muchos aquí en contrapartida abrieron sus corazones a Jesús y creyeron en Él. El contexto de incredulidad es bastante grande, porque lo que sigue del versículo 13 en adelante es todo el diálogo de Jesús con los fariseos, ellos preguntando: ya, pero tú dices que es eso otro, pero tú estás diciéndote de ti mismo, o sea, no tienes cómo comprobar, ¿cómo te creemos? Y hay una larga discusión de Jesús con ellos de por qué deben creer en Jesús. Pero vamos a concentrarnos en la palabra de Jesús aquí, como Él declara: Él, la luz del mundo. Cómo Jesús con esas palabras nos ayuda a entender cómo es Él el que vence el terror de la vida humana. El que vence y derrota el terror de la vida humana. Nosotros necesitamos conocer a Jesús como la luz del mundo. Y en ese texto Jesús se presenta como es Él, la luz. Jesús dice: eso es lo que yo soy. Yo soy la luz. Y luz, primeramente, como expresión de orden en medio del caos. Esa es la primera interpretación de la metáfora luz aquí en las palabras de Jesús. Como expresión del orden en medio del caos. La luz de la vida, que hace referencia a la luz creadora. La luz de la vida, que hace referencia a la luz que vence el desorden, el caos, la muerte y todo el concepto de destrucción que la oscuridad significa. Entonces Jesús aquí es presentado Él mismo como el que salva el ser humano del caos y del pecado. La salvación de la oscuridad. Esa oscuridad que podemos considerar metafórica, para mucha gente es literal. El desorden nos mata. El caos en la sociedad nos destruye. Nosotros como sociedad sabemos bien cuando pasan cosas como pasó en el 18 de octubre en adelante, las manifestaciones. El desorden en la sociedad generaba una sensación de incertidumbre y miedo. Cuando hay un gran terremoto, o como fueron los incendios, la sensación de desorden, de destrucción, de caos, nos consume. Y muchos todavía cargan los efectos emocionales de esas experiencias traumáticas del caos. Y Jesús viene y se presenta como la solución al caos humano. Yo soy la luz que va a traer orden a la vida humana.
Jesús se presenta también salvación, luz como expresión de pleno entendimiento. Por eso es que nosotros nos referimos cuando alguien tiene una gran idea de que tuvo una luz. Se me prendió la ampolleta, incluso el monito, ¿no es cierto? Aparece así como una ampolletita, ¿no es cierto? Porque la idea de luz es como de, ahora entiendo, ahora veo. Por eso se refiere a una etapa de la historia como la era de la ilustración. Obviamente que ellos se autonombraron así porque ellos dijeron, vaya que nosotros ahora entendemos todo, ¿no? Pero no es tan así. Jesús ya estaba aquí mucho antes que ellos. Jesús entiende a sí mismo como aquel que por causa de él todo se explica. Eso en el sentido de que Jesús es luz. Y es por eso que podemos ver cómo funciona el mundo y entender cómo el mundo se relaciona y por qué el mundo está así al momento en que conocemos a Jesús. Luz, aquí en el sentido de entendimiento, de conocimiento. Y es interesante porque esa idea de revelación hace mención a cuando uno que es ciego y es capaz de, por la obra de Jesús, ser sanado de su ceguera y ver. De hecho, ese texto se relaciona con el evento que sigue, el siguiente milagro, que es Jesús sanando a un ciego. Es como si Jesús dijera, yo soy la luz, y al sanar al ciego, probara él ser la luz para este ciego. Y ahí es donde Jesús revela el significado de ser luz como pleno entendimiento. Como dije al inicio, las películas de terror juegan con lo desconocido. Sobre todo lo desconocido para los personajes. Uno ve el ataque, ve la preparación de los villanos. Ve que hay un tiburón ahí, pero la gente está nadando feliz, ¿cierto? Están ahí tranquilos. Ellos no saben. Pero nosotros sabemos. Pero si ellos supieran, sería mejor para ellos, ¿no? No para la película, obviamente, que no generaría el terror que necesita generar para funcionar. Pero de cierta manera, luz aquí, revelación, entendimiento. Eso es lo que Jesús produce. Y entendimiento, conocimiento, produce en nuestros corazones paz. Porque cuando yo sé lo que va a pasar, yo puedo estar tranquilo. La incertidumbre de no saber si eso va a funcionar o no. La incertidumbre de tomar un avión y no saber si ese avión tendrá capacidad de llegar al final. No sé. ¿Probemos? No, mejor no. La incertidumbre nos consume. Hay mucha gente que no duerme, angustiada por no saber conjugar las incertidumbres de la vida. Pero Jesús viene y dice, mira, yo soy la luz y más. Jesús como la plena revelación de Dios, lo que Él quiere decir es que si ustedes me conocen a mí, ustedes ya conocen o ya habrán conocido todo lo que ustedes necesitan conocer en esa vida. Porque como va a decir Él mismo en Juan 17, que en esto está la salvación, en esto está la vida eterna, que te conozcan a ti, Él cuando oraba al Padre, que te conozcan a ti y al Cristo a quien tú enviaste. Luz como revelación, pero también aquí Jesús habla de luz como expresión de esperanza. ¿Qué es lo que la luz también significa para nosotros? Cuando nosotros, aquí estamos en un puerto, ¿cierto? Y en el puerto, en los puertos, siempre hay un faro. ¿Cuál es la importancia del faro? No sé si hoy día se ocupa con toda la tecnología, pero ¿cuál es la importancia del faro? De que el navegador, el navegante, el marinero, puede imaginar y pueda visualizar un destino, tierra. Y eso lo protege de chocar contra las rocas, pero también le da una mejor proporción de dirección, le da esperanza de haber llegado. Jesús aquí quiere referirse a sí mismo como la expresión de la dirección para la vida. Lo que Él quiere decir es que yo soy aquel que les puede enseñar a ustedes cómo vivir. Aquellos que va a dar a ustedes dirección en los momentos caóticos de la vida. Quizás más de uno aquí esté o se sienta atrapado en oscuridad, en angustia, agotado,
Jesús dice, Él es la luz. Él es la luz que te saca del caos, la luz que te saca de esa angustia, de esa incertidumbre existencial en la cual nosotros vivimos. Usted va a decir, bueno, pastor, quiero eso, está hermoso. Jesús da luz, dame luz. Y ahí es donde Jesús complementa. Él no solamente dice, yo soy la luz del mundo. Él dice, todo aquel que me sigue tendrá luz en la vida. Porque ahí Jesús presenta las demandas. Uno dice, yo quiero esa luz. Él va a decir, muy bien, muy bueno. Pero entienda lo siguiente, la realidad se impone sobre nosotros. Si Jesús es la luz, debemos entender que la realidad va a imponer su propia demanda. Si Jesús es quien dijo ser, solo hay dos reacciones posibles ante eso. Si Jesús es la luz, solo hay dos reacciones posibles. Una primera reacción es la de sumisión, yo me someto a Él. La segunda reacción es la de rechazo y oposición, yo estoy en contra de Él. ¿Saben lo que Jesús no da? La posición de neutralidad. Ni fu ni fa. No, ahí veo. ¿Qué te parece? No, no sé. Voy a pensar. Cuando uno entra en una tienda y le pregunta, ¿dice algo? Estoy mirando. ¿Han dicho eso? Estoy mirando. Y uno pasa por la vida y juega con el cristianismo así. Y no, estoy mirando nomás. No existe esa posición. Y es eso lo que Jesús, por eso Él contrasta luz con oscuridad. El que me sigue no anda en oscuridad. Por ende, el que no me sigue sí anda en oscuridad. Pero nadie puede tener la luz sin seguirme. Por lo tanto, hay una demanda bastante clara aquí por parte de Jesús. Su misión es seguir a Jesús. Y es interesante esa palabra seguir porque era lo que el pueblo de Israel había hecho en el desierto, siguiendo a la luz. Si el pueblo seguía la luz, que era Dios mismo, ellos tendrían la certeza de llegar a su destino. Jesús va a decir, esa luz que tienen que seguir, soy yo. La luz del desierto era una metáfora para que ustedes entiendan que a mí es quien deben seguir, porque yo soy Dios. Dios aquí con ustedes. Es eso lo que Jesús estaba hablando. Y la gente cuando escucha, la gente estaba empapada del contexto de la fiesta y entendió al tiro lo que Jesús decía ahí. ¿Qué significa eso? Significa que ellos en sus corazones debían rechazar otros posibles caminos. Porque si yo no sigo la luz como el pueblo en el desierto y ando por otras rutas, con otras formas de vivir, no solamente rechazo la luz, pero no puedo tener los dos, no puedo seguir a mi manera, pero con Jesús. O renuncio a mí, o renuncio a Jesús. Yo no puedo tener los dos. Entonces, lo primero es entender que Jesús demanda que renunciemos nuestros propios caminos, nuestras propias ideas de cómo el caos de mi vida debe ser resuelto. Comencemos por ahí. Seguir a Jesús es creer en quien Jesús dice ser y hacer con que toda mi vida gire alrededor de esa esperanza. Toda mi vida tiene que estar ahí en Jesús, por causa de Jesús y para Jesús. Porque Él es el motor que hace con que mi vida gire, mi corazón pueda seguir latiendo, para que yo siga existiendo. Para ello apunta, para Él yo trabajo, para Él yo tengo familia, para Él yo tengo iglesia, para Él yo soy lo que soy. Pero el problema está en que nosotros somos muy habilidosos para inventar falsos caminos, digamos así, para dar la vuelta. No es un problema solo del chileno que es creativo para darse la vuelta a las circunstancias, pero del ser humano como un todo, ¿no? Y ahí inventamos un falso seguir. Uno de esa falsa luz que nosotros inventamos, ese falso seguir a Jesús, es cuando uno, convencido por el Dios de nuestra era, convencido por los ídolos de nuestra cultura, piensa que su vida será plena y realizada cuando tenga una vida más acomodada. No rica porque no quiere exigir mucho, pero una vida tranquila, ¿cierto? Una vida tranquila, sin grandes problemas. Trabajar tranquilito,
casa, los hijos, todo sano, ¿cierto? Un sueldo decente. Nada mucho porque soy humilde. Pero no, tampoco muy poco, ¿no es cierto? Para darnos un lujito que otro. Y ese es el sueño. O sea, si tengo eso, seré feliz. Si tengo mi familia así, si tengo mis planes así, ahí seré feliz. Mi felicidad y el orden en el caos se manifiesta por la realización materialista. Y esa persecución de una vida acomodada como meta, como expresión de nuestra realización, va a transformar tu trabajo en tu religión. Y va a transformar tus compras en un acto de devoción. Muchos viven así para eso. Yo tengo más, un poquito más de orden ahí en mi vida. Estoy mejor, me siento mejor porque tengo más. Ese es un falso seguir a Jesús. Porque muchas veces ponemos a Jesús como un medio para obtener a eso. Pero lo que Él quiere es que renunciemos a estos caminos paralelos. También una otra manera de engañarnos a nosotros mismos es lo que toma el moralista, ¿cierto? El moralista dice, no, yo no soy así. Yo no soy consumista, yo de hecho soy muy estricto con mis gastos. Nada de bebida, solo agua tomamos, de la llave, nada de comprar botellones, no. Somos austeros, somos controlados, somos justos, personas de bien. Y tenemos que hacerlo mejor y personas que por medio de la autojusticia quieren traer orden a su vida. Lo que Jesús quiere decir aquí es que la luz es Él, no yo. Si sigo a Jesús, que Él, que es la luz, tengo luz. Pero yo no soy luz. No soy yo el que trae orden al mundo. Mi moralismo no me hará una persona especial, ni traerá orden al caos de mi vida. Por lo tanto, yo tengo que renunciar a los intentos de ser yo aquel que va a solucionar el problema mío o de cualquier otra persona. Y entender que es Jesús, Él es la luz, a Él yo tengo que seguir, a Él tiene que apuntar mi vida, en Él tiene que descansar mis méritos, en Él está mi justicia. Por lo tanto, creer en Jesús es entregar todo a Jesús en el discipulado, que se manifiesta como una fe declarada. Yo tengo que profesar públicamente mi fe. Seguir a Jesús involucra una fe que se vive en comunidad. Yo tengo que estar en familia y tengo que vivir en la comunidad de la fe. Tengo que ser parte de una iglesia. Me tengo que comprometer con ella, porque ella es el cuerpo de Cristo. Y en ella sigo la luz. No existe discipulado sin comunidad, sin ser parte de la iglesia. No existe vida con Cristo sin vida con la iglesia de Cristo. Y más, no puedo tener la pretensión de decir que creo en Jesús, que amo a Jesús, que sigo a Jesús, si no lo busco, si no lo escucho, si no lo tomo en cuenta en mis decisiones, en mi vida, en mis quehaceres, si Él no es parte de mi vida cotidiana, si Él es solamente un momento del domingo y algún recuerdo profundo durante los días que pasan, porque cuando estoy concentrado en mi trabajo, que sí es importante, no tengo tiempo para Jesús. Si mi vida es así, no lo estoy siguiendo a Jesús. Estoy invitando a Jesús a que me siga a mí. Y Él no te va a seguir, hermano, no te va a seguir. A veces nosotros queremos que Dios bendiga nuestras locuras. Dios no va a bendecir tus locuras. Dios solo bendice lo que es de Él. Lo que es tuyo, así que arréglate tú. Y si no funciona, bueno, arrepiéntete y vuelve a Jesús. Y es una gran bendición cuando las cosas nuestras no funcionan. Porque la desilusión y el encuentro con la realidad del caos nos hacen volver a Jesús. Y es bueno volver a Jesús porque Jesús nos promete algo muy, muy potente. Mira qué interesante. Uno quizás quisiera seguir a Jesús a sus criterios, a sus modos, pero Jesús dice, no, eso no es posible. Me tiene que seguir y entregar todo. Pero recuerda que si ustedes me entregan todo, hay una promesa aquí. El que me sigue no andará en oscuridad. Es una promesa, es una certeza.
El caos de mi vida es resuelto al caminar con Jesús, al seguir a Jesús. Y no de otra manera. Pero dice que hay en seguir a Jesús una experiencia profunda de transformación. La luz no es algo externo a uno, sino que Él va a decir que esa es una realización del corazón. Tendrá luz en la vida, una experiencia interna y transformadora. No es un elemento externo, circunstancial y momentáneo. Tendrá luz y ya no andará en oscuridad. Es interesante porque en ese momento la gente veía las luces, las lámparas del templo que iluminaban a Jerusalén. Esas luces quedaban ahí, quedaban para la fiesta, quedaban para Jerusalén, y la gente tenía que volver a sus casas, a veces con su propia oscuridad. Pero lo que Jesús va a decir es que el que me sigue tendrá esa luz siempre. Mi luz habitará en ti. Él había dicho antes, todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y no volverá a tener sed. La experiencia de Jesús, el caminar con Jesús, el entregarse a Jesús, es una experiencia que transforma de dentro hacia afuera. Y eso es importante, y es importante entender eso. Usted va a decir, no, pastor, eso ya sé. El Señor transforma, eso es cristianismo básico. Pero a veces entendemos en el concepto, pero no aterrizamos al departamento de producción de nuestras vidas. En el diseño está todo perfecto, pero a la hora de producir el contenido la cosa va como uno quiere. Y ese es el tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos crecido en esa cultura, construyendo una relación con Jesús, que es una relación de consumo. Si yo me porto bien, Dios me bendecirá. ¿Cuántos de nosotros crecimos creyendo en eso? Tenemos que portarnos bien para que nos vaya bien en la vida. Eso nos enseñaron nuestros padres. Eso nos enseña la cultura. Y que si yo soy una buena persona, una persona de bien, las cosas me van a ir bien de alguna manera. No. Primero que es muy difícil ser una persona de bien, al menos de bien según la Biblia. Yo diría que es imposible. Hay gente que intenta, pero no lo logra. Pero el punto es que pensamos que esa luz que da Jesús es de alguna manera recibida por medio de un intercambio de favores, como una lógica de consumo. A veces es casi una lógica laboral. Yo trabajo para que Jesús me dé. Así como trabajo todos los días para que mi jefe me dé un sueldo al fin de mes, yo trabajo para Jesús para que Él siga, ¿no es cierto?, para pagar la luz, para que siga abonando ahí su cuota de gracia y de favor para mi vida. Si yo me alejo, Él va a cortar las bendiciones, así que sigo yendo a la iglesia. Voy a la iglesia como una forma de pagar la bendición de la semana. Incluso, si tengo una semana muy difícil, tengo un examen complicado, tengo un encuentro con un cliente que es muy difícil, o estoy pasando muy mal de salud, tengo una operación, en ese domingo voy a la iglesia y pido oración incluso para que Dios me bendiga, para estar bendecido, para estar cubierto. Estoy dando para que Dios me dé. No es así que funciona. No es esa lógica. La lógica aquí es existencial. La lógica es estar en Cristo. Es por eso que Jesús va a decir para nosotros que nosotros también somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿No es eso lo que dice Mateo 5? Hemos predicado sobre eso recientemente. Somos la luz del mundo. ¿Pero por qué somos la luz del mundo? Porque seguimos a la luz. Él es la luz. Y tenemos comunión con Él. Estamos en Él. La experiencia con Jesús no es una experiencia de intercambio de favores. Es una experiencia de estar, de pertenecer, de ser. Jesús quiere que ustedes entiendan que debemos estar en Él, caminar en Él, vivir en Él, respirar en Él. Que seamos luz. Y no solamente que consumamos bendiciones de Dios. Y es interesante porque por seguir a Cristo, yo ya no soy quien yo era. Y por ser quien soy ahora en Cristo, toda esa experiencia de orden, de paz, de esperanza, son posesiones inseparables de mi identidad.
Tengo paz, no es porque solamente Jesús me dio. Tengo paz porque eso es lo que soy. Y yo no puedo perder esa paz. Por eso que podemos leer el Salmo 91, podemos leer varios como el 23, que Él me protege, me cuida, me cubre. Puedo estar seguro. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha. Y tú no serás atingido. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy en Él. La luz de Él habita en mí. Eso es lo que Jesús dice acá. Nosotros, hermanos, debemos entender que Jesús nos llama a salir de la oscuridad. Quizás hoy día usted puede decir que no está en oscuridad, está a media luz. Hay solamente una velita prendida que ilumina algo, pero no es muy claro. Y te acomodaste. Usted sabe que nuestros ojos se acomodan a baja luminosidad. Y de repente, después de un tiempo viviendo con baja luminosidad, empecemos a ver cosas que al inicio no veíamos. Nos acostumbramos a la oscuridad. Y hay mucha gente que se ha acostumbrado a la oscuridad. Gente que se ha acostumbrado a la miseria humana. Que ha normalizado la desconstrucción que el pecado produjo. Muchos creyentes que se han acostumbrado con una vida sin la luz de Cristo. Y que han tratado ese caos interno con las herramientas humanas, con las herramientas de la carne, con las herramientas de la mente, pero no en Jesús. Jesús nos llama a seguirle a Él y experimentar ser esta luz maravillosa. Las películas del terror, hermanos, como les dije, ya son una parodia de la realidad. El problema es que la verdadera película de terror es la que vivimos. Porque el payaso asesino es real. Satanás está intentando destruir tu vida y tu familia. Mantener a ti y a tus queridos en la ignorancia, alejándolos del evangelio. Alejándote de la iglesia. Diciéndote quédate en tu casa. No vengas. Ahí no te quieren. Sigue tu corazón. Esa es la verdadera película de terror. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en Efesios que tenemos nosotros que armarnos y estar preparados para dar la lucha contra toda hueste maligna que habita en las regiones celestiales y que luchan contra nosotros. Ese gran villano de las películas de terror, ellos son peores en la realidad. Porque no se te va a aparecer un payaso asesino con una cara deformada. Satanás te va a atacar en lo más frágil, de la forma más imperceptible, disimulándose, engañándote para conducir a la destrucción. Jesús mismo va a decir aquí en Juan que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Ese es el terror en el que la humanidad vive. Jesús te está diciendo, Él es la luz y la victoria contra el terror provocado por Satanás y por el pecado. ¿Cómo salimos de eso? Solamente entregando nuestras vidas a Jesús. Solamente abrazando con todas nuestras fuerzas el camino del discipulado, tirando para afuera nuestros ídolos, nuestras fuentes de consuelo y de realización que no están en Jesús. Pero quizás alguien puede decir, no, pastor, pero yo no me siento así, no estoy bien. No se olvide de lo que yo dije antes. Los personajes en las películas de terror, ellos también estaban bien. Minutos antes de la desgracia. No te engañes con las apariencias de la tranquilidad que la vida te puede dar ahora. Eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Es por eso que necesitamos de Jesús. Necesitamos de esa luz. No es una opción, no es un plus. No es así como que, bueno, si me ayuda, mejor. Está hablando. ¿Es eso o muerte, caos y destrucción? Es absolutamente necesario. Jesús está llamando a que nosotros dejemos la oscuridad. La oscuridad de nuestras propias obras, en la oscuridad de nuestros propios caminos.
y abracemos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Cierra tus ojos y pide que Dios abra tus ojos. Que Dios te permita ver dónde están tus puntos ciegos. ¿Qué es lo que no estás viendo? ¿Qué es lo que no entiendes? Señor, hoy día yo quiero ver. Quiero esa luz en mí. ¿Cuántos cristianos viven con una profunda angustia emocional y no han sido capaces de sanar los traumas de su historia? Porque no hay luz ahí. ¿Cuántos han estado en una angustia espiritual con dudas profundas con relación a Dios? ¿Y cuántos quizás no creen? No saben si creen, ni saben si quieren creer, o no les importa. El peor tipo de oscuridad es la que te deja insensible a tu propio mal.